Onda Cero, más de uno. Oye, la sintonía de la radio, ya lo saben, en esta, que es Onda Cero, es la radio del servicio público. Y ahora tenemos, ¿qué pasa en los martes? Pues tenemos al doctor. Hoy una edición muy especial, porque además he dicho, mira, estamos todo el día dando servicio público con Revélate contra el dolor, con el Instituto contra el Dolor Doctor Trinidad y la Asociación Andaluza contra el Dolor. Y hoy he dicho, me voy a aprovechar. Doctor José Manuel Trinidad, del Instituto contra el Dolor, Doctor Trinidad, Hospital San Rafael, Hospital Jerez Puerta del Sur. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime, ¿qué tal? Hay que aprovecharse de que uno tiene a mano al doctor que sabe del dolor, como tiene que ser, y hoy me voy a autoapropiar del espacio, si no te importa. Consulta privada. Con unos pocos de cotilla. Esto del secreto profesional hoy poco, porque vamos a hablar de migrañas y cefaleas, que yo sufro de ellas. Efectivamente. Oye, ¿qué tan frecuente es como parece la migraña? Porque la verdad es que hay mucha gente que tiene migrañas y que, no sé si se puede decir casi que es un mal oculto para muchas personas. Sí, efectivamente. Fíjate que en España, Jaime, tú no eres el único, ¿eh? Hablamos de 5 millones de personas que padecen migraña. Es la primera causa de consulta de neurología, o sea que no estamos hablando de ninguna tontería. De hecho, la OMS, tan famosa ahora, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, cataloga la migraña como la tercera enfermedad más invalidante que tenemos. Cualquiera que tiene migraña, tú lo sabes, el día que tenéis una crisis no se puede trabajar, no se puede tener momentos de ocio. O sea, que estamos hablando de una cuestión muy invalidante. No es como una cefalea o un dolor de cabeza habitual, sino que resulta muy invalidante. La mayoría son mujeres, 8 de cada 10, y se da en un estrato entre 20 y 30 años, es muy frecuente. Por debajo de los 40 años es lo más frecuente. De modo que, como bien dices, hay que visibilizarlo. No es ninguna tontería, estamos hablando de muchas personas que lo padecen en el mundo y hay que tratarlo. ¿Qué síntomas no tiene? Yo creo que es lo que todo el mundo se pregunta, ¿en qué se diferencia una cefalea de una migraña? Pues bueno, la migraña es unilateral, no te da por regla general en los dos lados a la vez, aunque bien es cierto que hasta la adolescencia, hasta los 18 años, se puede ser bilateral, puede ser en los dos lados de la cabeza, pero lo normal es que sea unilateral, como pulsátil, como si estuviera latiendo algo dentro, y la intensidad, pues todos lo sabéis que es muy severa, es entre moderada y severa, empeora con cualquier cosa. Cuando tienes migraña te tienes que encerrar en la habitación porque te molesta la luz, te molestan los sonidos, tienes náuseas, y hablamos de crisis que duran entre 4 horas o incluso a veces 3-4 días. 3 o 4 días. Eso es algo que mucha gente pues no entiende, que estés 3 o 4 días encerrado en casa porque tienes migraña, pero le puedo asegurar que molesta y mucho. Hay un síntoma, doctor, que la gente confunde, que es el aura. ¿Qué es esto? Sí, el aura en sí aparece tan solo en un 20% de los pacientes, lo que dicen los estudios más o menos. No todo paciente que tiene migraña tiene que tener aura. ¿Qué es el aura? Pues aparece antes del dolor o incluso en el momento en el que empieza el dolor, y la mayoría de ellas son visuales. Es decir, empiezas a tener como centelleos, zonas de no visión, escotomas, figuritas, así como cosas raras que empiezas a ver en la visión, y ya te antecede que va a aparecer después la migraña. Hormigueos también son muy habituales en algún lado del cuerpo, entumecimiento, y luego trastornos del lenguaje. También hay gente que llega a tener incluso trastornos del lenguaje, y todo esto puede incluso aparecer junto, que empiece a aparecer esas alteraciones visuales, luego los hormigueos, luego el trastorno del lenguaje, y no suelen durar más de 1 hora. Y luego, pues aparece, luego o inmediatamente, aparece ya el dolor de migraña. Comienza la fiesta, además. Efectivamente. Entonces tú empiezas con esos síntomas y ya tú sabes que te va a aparecer la migraña en el tiempo de 1 hora, de 2 horas o de unos minutos. Incluso hay uno muy llamativo, una aura muy llamativa, que es los síntomas motores, que llegas a tener incluso una parálisis de medio cuerpo. Hay pacientes que tienen esa parálisis, y encima estos síntomas de aura, que son más escandalosos, son los que más duran. Pueden llegar incluso a durar 72 horas.
sea, la primera vez que te ocurre, pues es muy llamativo y puede ser, y bueno, lo normal es que vayas al médico, te hagas tu tal, tu resonancia y se descarten otro tipo de cuestiones como tumores, como aneurismas, cuando te dan este tipo de clínica. Pero bueno, estos son los síntomas de aura, que no hay que confundir con lo que llamamos pródromos. Hay pacientes que, no sé si es tu caso, Jaime, que empiezas con bostezos, con cansancio, con una rigidez cervical, dificultad para concentrarse, y eso aparece un día antes y tú ya sabes que te va a aparecer la migraña. Entonces tenemos los pródromos, que son estas cosillas leves, el aura y luego ya la migraña. Sí, en algunos pacientes pues se pueden dar todas estas fases. Los avisos ocurren en mi caso, las alertas que te manda el cuerpo. A veces claro, el cuerpo es muy sabio, ¿eh? Es que esto sí. es además, importante. Jaime, lo que decíamos, o sea, tú ya, por ejemplo, empiezas con eso y ya en el trabajo dices, es que no voy a poder venir mañana, es que sé que me va a dar la migraña. Ya es como, mira, ya se está preparando el terreno y ya no va a venir mañana. Por eso decimos que, bueno, que es una enfermedad que muchas veces no es entendida correctamente, porque se entiende como que bueno, es que no puedes tener tantos dolores. Bueno, sí, ¿y qué factores, doctor, puede desencadenar una migraña? Bueno, eso, ahí es un mundo, porque son múltiples y en cada paciente es además completamente diferentes. Hay pacientes que te hablan de que alteraciones de la temperatura le producen ya la migraña, ciertos alimentos, con lo cual tienes ya determinadas conductas evitativas para dejar. Se hablaba mucho del vino, pero bueno, no tiene por qué ser en todos los pacientes así, como te digo. Cuestiones hormonales, la menstruación, por ejemplo, en las mujeres hay migrañas menstruales que ocurren siempre con la menstruación. Pero luego dos cosas que a mí me parecen muy importantes y que se pueden manejar es la alteración del sueño. Si tenemos, todos sabéis que si dormimos mal, pues tienen más probabilidad de tener migraña. Y aquí, por ejemplo, personas que trabajan por turnos, que trabajan de noche, ven aumentar el número de crisis y la intensidad de forma muy relevante. De modo que los turnos nocturnos no suelen ser buenos para los pacientes con migraña. Y luego el estrés. Momentos de mayor ansiedad van a condicionar pues tener más migraña. Fijaos que incluso ya hay estudios que este confinamiento, toda la situación en sí que estamos viviendo del COVID, pues está suponiendo un aumento de las crisis de migraña por la ansiedad que nos está ocasionando toda esta situación que estamos viviendo. Doctor, directamente voy a pasar por las preguntas y además las preguntas te las voy a hacer yo directamente. Paso, lo siento mucho, hoy no toca sección para los oyentes. Una cuestión, a ver, hay varios tratamientos, evidentemente las medicaciones suelen ser unos paliativos, pero hay dos que son muy interesantes de poner sobre la mesa. Uno de ellos es el tratamiento con Botox, que la gente se suele asustar porque dice, no, esto es para las arrugas, pero ¿esto sirve? Efectivamente, tienes que explicarlo. Dice, te voy a poner Botox. Y dice, pero espérate, esto no es para las arruguitas, no, esto no se pone en estética. Bueno, pues en la migraña tiene indicación, ficha técnica, desde ya hace bastantes años y con muchísimos estudios, ¿vale? Se pone una mínima cantidad de toxina botulínica entre 20 y 30 puntos de la cabeza, que vienen especificados, y esto, pues bueno, puede parecer, me van a dar 20 pinchazos en la cabeza, esto es horrible. Son pequeños pinchacitos como si fuera una picadura de un insecto y se da, pues como digo, en distintos puntos de la frente, de la zona temporal. De hecho, la localización habitual de la migraña es frontotemporal, es decir, en la frente y en la zona de la oreja. Pues bueno, son distintos puntos en los que se pone la toxina botulínica y se ha visto una disminución de las crisis, disminución de la intensidad y disminución de las frecuencias. Es lo que se intenta con la toxina botulínica y es un tratamiento que utilizamos en unidad del dolor. Nosotros lo utilizamos muy habitualmente y en determinados pacientes tiene buen resultado. No en todos funciona, pero sí en determinados pacientes. Y otra cuestión, para las personas que tienen precisamente ese dolor occipital, que le llega el calambre hasta la frente, hay algunas personas que le han dicho que le pueden poner un cable. ¿Esto es efectivo? Y a veces ese dolor se suele confundir con una neuralgia, ¿verdad? Claro, es que no tenemos que confundir cefalea con migraña. O sea, dolor de cabeza, no todos los dolores de cabeza son migrañas. Eso es muy importante. Si yo tengo un dolor de cabeza, lo primero que tengo que hacer es ir a un especialista. Primero que se descarten, como hemos hablado, que haya tumores, que haya aneurisma, cosas graves, y después que se le ponga, una vez descartado eso, que se le ponga apellido. Porque puede ser migraña, pero puede ser por problemas de artrosis cervical, que tengamos un dolor occipital. Puede ser por neuralgias, que lo hemos tratado en otras ocasiones, lesiones de nervios.
la neuralgia del trigémino, que hemos dedicado un día para hablar de ello, que será en la cara. La neuralgia de Arnold, que puede ser lo que tú me estás comentando, dolor occipital, por el nervio occipital, empieza ahí en la zona de detrás, se va hacia adelante, y ahí nosotros llegamos a poner un estimulador, que también hemos hablado de ellos, un cable ahí cogiendo el nervio que puede aliviar el dolor. Neuralgias del trigémino, dolor facial atípico, incluso cefaleas por abuso de fármacos. Si abusamos de los antiinflamatorios podemos tener un dolor de cabeza rebote por estos fármacos. O sea que es muy importante ir al especialista y ponerle apellido al dolor de cabeza que estamos teniendo. Puede ser migraña, pueden ser neuralgias, pueden ser otro tipo de cuestiones, y una vez puesto el apellido pues ya buscaremos el tratamiento ideal, bien con fármacos, bien con toxina botulínica, y no querría dejarme uno nuevo, con anticuerpos monoclonales, que ya ha empezado a utilizarse este año, no sé si lo conocerás, Jaime. Tiene nombres muy raros, erenumab, galcanezumab, y son anticuerpos que van a una zona concreta, un péptido concreto del cerebro, y disminuye el número de crisis. Entonces, esto se pone por una inyección subcutánea, como la heparina en la barriguita, una vez al mes. Y de esta manera pues conseguimos controlar las crisis, como siempre decimos, en determinados pacientes. Ojalá los tratamientos fueran efectivos en el 100% de los pacientes, pero no siempre es así, y hablamos de un porcentaje de pacientes que se pueden ir beneficiando. Hay que pasar por estos escalones, ¿no? Primero fármacos, si no la toxina botulínica, sino este tipo de inyecciones que estamos hablando. La semana que viene más, lo siento, oyentes, hoy me tocaba a mí, ya les tocará a ustedes en otro momento, de hecho, les tocará siempre los martes aquí en Revélate contra el Dolor, el espacio del dolor del Servicio Público de la Medicina de la Salud de Onda Cero, con el Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad hoy. José Manuel Trinidad, doctor, muchísimas gracias. Hospital San Rafael, Hospital Jerez Puerta del Sur, en www.idolortrinidad.com. Le escucharemos la semana que viene, sí, dentro de 2 martes, sí, por favor. Si me permites, mira, por supuesto. Ahora aclarar a todos los oyentes que estamos con todas las cuestiones de no tener movilidad entre municipios y tal, aclarar que el tratamiento médico, las consultas siguen activas, y si necesitáis venir a nuestra consulta, solo tenéis que pedirnos que enviemos el certificado correspondiente reglado por la Junta de Andalucía, y no hay problema en desplazaros a las consultas, vengáis de donde vengáis. O sea que la atención, hemos aprendido que la atención la tenemos que mantener pese a la pandemia, porque los pacientes necesitan atención contra el dolor igual que en el resto de patologías. Entonces, que aunque haya esta movilidad contenida entre municipios, que tenemos que tener en cuenta que al médico se puede ir y pedir vuestro certificado de movilidad, y podéis desplazaros para la consulta sin ningún tipo de problema, que eso está permitido por la normativa de la Junta de Andalucía. Un abrazo, doctor José Manuel Trinidad. Hasta dentro de 2 martes. Jaime. Venga, un saludo hasta ahora. Venga, un saludo hasta ahora. Venga, un saludo hasta ahora. Venga.